Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Vamos a ver entonces en qué consiste el taller número uno de este primer curso de herramientas informáticas aplicadas a la investigación criminal. Eh, Aquí hay descritas tres actividades básicamente. La primera es unas actividades eh, en las cuales vamos a consultar unos conceptos. Los conceptos, eh, las palabras que vamos a buscar es DNS, que es un DNS, para qué sirve, cuáles son sus funciones, cuáles son sus aplicaciones en el ámbito informático, qué es también el DHCP, para qué sirve, qué es una IP estática, qué es una IP dinámica, qué es un ISP, qué es un router, qué es un gateway, qué es un servidor, qué es un cliente en materia informática, qué es una red LAN, una red WAN y una red MAN. Eso nos va a ayudar mucho a comprender, primero, varios términos informáticos y segundo, a poder realizar las siguientes actividades que tenemos acá en el curso. Para estas actividades, lo que está indicando aquí la actividad 2 es principalmente para los eh, sistemas operativos Windows, que es, abramos el CMD por medio de yendo pues al botón de inicio del computador, ahí hacemos clic y en la barra de ejecución eh, de tareas escribimos CMD. De esa forma se nos abre una ventana donde podemos teclear comandos. Como estamos en un equipo Mac, vamos a hacerlo a través de el terminal. Por acá ya lo tengo abierto. En el terminal ya también podemos igual digitar comandos. Es como eh, el primo de CMD en Mac. Entonces el comando que nos pide ejecutar en Windows es ipconfig, ipconfig all. Aquí es ifconfig. Los que deseen trabajar con Mac o con Linux también lo pueden hacer de esta manera. Ifconfig nos arroga pues toda la información o toda la configuración de las interfaces de red que están en nuestro equipo. En este caso aquí tengo mis interfaces de red. Esta es mi interfaz de red local y esta es mi entorno de red, mi tarjeta de red. En mi tarjeta de red, ¿qué puedo ver? Puedo ver mi dirección IP, que es esta. Puedo ver incluso mi broadcast y puedo ver la otra configuración de las otras tarjetas que están conectadas en mi máquina, incluso pues las máquinas virtuales que están conectadas acá. Eh, con esa información ya podemos empezar a resolver algunos puntos de aquí, de este taller. ¿Cuál es su IP privada? Pues entonces aquí tenemos la IP privada. En Windows también les va a aparecer algo muy similar y donde ustedes necesitan identificar la IP. Recuerden que la IP, en este caso una IP B4, es un grupo o está compuesta por 4 octetos binarios. O sea, este número, cada octeto, cada grupo de números, estos de acá, por ejemplo, estos tres van entre 0 y 255. Varía entre 0 y 255 cada octeto de estos. ¿Por qué? Porque son 8 números binarios. Eh, con 8 números binarios, la cantidad máxima en decimal que puedo representar es el 255, el número 55. Es decir, cuando esos 8 bits están en 1. Esto es igual, esto en binario es igual a 255 en decimal. Y la expresión mínima que puedo pues representar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es el 0. Entonces este octeto
binario varía entre 0 y 255, igual cada uno de estos octetos. Ya dimos respuesta al literal A de la actividad 2. ¿Qué clase de IP es según su rango? Yo les actualicé el contenido que tiene que ver con la red y les dejé esta imagen. Esta imagen es la clasificación de las redes en el protocolo IPv4, donde nos dice que la clase A va desde la IP 0.0.0.0 hasta la IP 127.255.255.255.255. Ese es el rango de las IP clase A. Y tenemos el rango de las IPs clase B entre 128.0.0.0 hasta la IP 191.255.255.255. Y ahora tenemos el rango de la IP clase C, que van entre la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255. Las IPs clase C, clase D, perdón, y clase E son para investigación y desarrollo, no son comúnmente usadas. Entonces vamos a usar estas tres primeras clases y vemos que nuestra IP, la IP en este momento de mi máquina, que es la 192.168.014, es una IP clase C porque está dentro de este rango. Acá abajo también vemos cuáles rangos de estas IPs son consideradas como IPs privadas. O sea, son IPs que van a estar asignadas en entornos locales, es decir, en redes tipo LAN. Entonces acá, como yo estoy dentro de una IP, dentro de un entorno local, la IP 192.168.014 es una IP privada que está dentro de este rango, 392, 168, hasta la 100, perdón, 192. Vamos a corregir esto. Editar. Es mucho mejor. Entonces, como está dentro de este rango, es una IP clase, eh, clase C y es una IP privada. Vamos a ver la actividad. Mientras esta actividad sube, vamos a ver esa IP. Bueno, si ya dimos respuesta al literal B. ¿Qué clase de IP es según el rango? Es una IP clase C, perdón. Una IP clase C y es una IP privada. Literal C. ¿Cuáles y cuántos octetos se utiliza para identificar la red? Volvemos acá, entonces, a nuestra ayuda. Se está demorando para actualizarse. Y vamos a concentrarnos en esta imagen. Esta imagen nos muestra una parte sombreada de las clases A, de las clases B y de las clases C. Esa parte sombreada es lo que se utiliza para identificar la red. Entonces vemos que acá en las clases A se sombrea el primer octeto, en las clases B se sombrean los dos primeros octetos y en la clase C se sombrean los tres primeros octetos, indicando cuáles octetos son los que se utilizan para identificar la red. Es decir, en las clase A, eh, para identificar la red, se utiliza un octeto, el primer octeto, y los otros tres octetos se utilizan para tener números disponibles, combinaciones disponibles para asignar a las estaciones de trabajo
o a los hosts o a los dispositivos que están conectados a la red, eh, etcétera, etcétera. En la clase B ya se utilizan los primeros dos octetos para identificar la red y los otros dos octetos para asignar las estaciones de trabajo. Y en las clases C se utilizan los tres primeros octetos para identificar la red y el último octeto para identificar las estaciones de trabajo. Entonces, si vamos a nuestro literal, vamos a ver si podemos responder ya. ¿Cuáles y cuántos octetos se utiliza para identificar la red? Entonces, según nuestra IP que tenemos acá, la 192.168.014, utiliza los tres primeros octetos para identificar la red. Es por ser una clase C. Estos tres números no van a cambiar. Solo va a cambiar el último número que va entre 0 y 255. Ya respondimos. Este literal. Ahora, ¿cuáles y cuántos octetos utiliza para asignar los hosts? Entonces, aquí en esta red, el único octeto que va a variar es este último, que va entre 0 y 255. Y respondemos entonces que utiliza un solo octeto para identificar los hosts. ¿Cuál es la red o la dirección IP que identifica la red? Por definición o estandarización, la primera IP disponible de cada red, tenemos la red 192.168.0 punto, y la primera IP disponible es la que se utiliza para identificar la red, es decir, la punto cero. Y la última IP es la que se utiliza para definir el broadcast, es decir, que vamos a ocupar dos redes, dos IPs en cada red, perdón, y va a ser la primera y la última. Entonces vamos, nos pregunta, ¿cuántos equipos se pueden conectar a la red? Esta IP, por ser una clase C, como vemos que este varía entre 0 y 255, entonces decimos que hay entre 0 y 255 hay 256 números, incluyendo el 0, menos 2 IPs que están reservadas por definición, entonces vamos a tener 254 IP disponibles, lo que es lo mismo tener o calcularlo con el número de bits disponibles, que sería 2 a la 8 menos 2. Así, decimos entonces que en esta red pueden haber conectados 254 equipos. ¿Cuál es la IP pública? Listo, aquí nos dice que en Google, simplemente buscando la expresión ¿cuál es mi IP pública? Él nos, ¿cuál es mi IP pública.com? Él nos saca de entrada cuál es la IP pública. Entonces necesitamos identificar cuál es la IP pública. Ahí ya estamos dando respuesta al siguiente literal. ¿Cuál es la dirección IP del gateway? En Windows, con el comando ipconfig nos va a salir la dirección IP del gateway. Aquí en Mac, por aquí no alcanzamos a visualizar la dirección IP del gateway, pero entonces vamos a utilizar algo del paso siguiente, que es el IPscan. El IPscan, nos va a permitir escanear la red en la que estamos ubicados. Ustedes simplemente digitan IPscan aquí en Google. IPscan, este primer link que les aparece es el que deben descargar. Lo descarga, lo instalan y se va a ver así, de esta manera. Aquí yo voy a utilizar uno muy similar que se llama Angry IPscan. Con Angry IPscan pues también debo hacer lo mismo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El rango de la red, desde donde comienza la búsqueda de direcciones IP, va a buscar todo mi entorno red hasta donde termina. Entonces va entre la 192.168.0.0
podría ser la 1, que ya sabemos que la 0 es para identificar la red, hasta la 192.168.0.54. Ese es nuestro rango. Le decimos comenzar. ¿Qué hace él? Empezar a buscar cada una de esas IPs, o empieza a preguntarle a cada una de esas IPs qué hay conectado en esas IPs. Vamos a ver aquí quién está de pronto conectado en mi red, que no sea yo. Nadie, qué tristeza. Nadie me está hackeando la red. Bueno, escaneo completo, tiempo, promedio, rango de IP. Ok, me dice que se escanearon 254 direcciones realmente y se encontraban dos equipos activos. ¿Cuáles equipos están activos? El 192.168.0.1 y el 192.168.0.14. Voy a tener que prender el televisor o algo para que se conecte, para que se vean más IPs disponibles por acá. Ahora puedo conectar también el celular. Ok, para volver a hacer un escaneo que nos deben aparecer más equipos. Ahí ya estoy conectando más equipos. Ya volvemos a hacer un escaneo. Pero entonces íbamos a la pregunta del gateway. ¿Qué tenemos acá? Que aquí está mi gateway. Pues este va a ser mi router. Aquí en Medellín realmente deja el primer IP. Normalmente la primera IP disponible, que después de la 0 es la 1, para utilizarlo como gateway. También se suele dejar mucho también si no es la 1 no está disponible, la última, la 254, para definirlo como gateway. En esos mismos routers, en esos enrutadores que deja UNE, en las conexiones de hogar y de las empresas, eh, ese mismo sistema, el mismo routador también hace las funciones de DHCP. Entonces con eso ya podemos responder las otras dos literales. ¿Cuál es la dirección IP del gateway? Es entonces la 192.168.0.1. ¿Cuál es la dirección IP del servidor DHCP? ¿Cuál es esa misma dirección IP del gateway? Utiliza un comando PIN y las direcciones IP encontradas para verificar la conectividad de la red. O sea, nosotros podemos enviar paquetes de pruebas para que se simule que se está conectando a una red. Esos paquetes de prueba se envían mediante un comando que se llama ping. Entonces aquí ya conecté otros dos equipos a la red. Vamos a volver a hacer un escaneo a ver si ya los encuentra, descartar los resultados escaneados. Sí, descartemos esto. Vamos a ver qué equipos encontró. Sí, muy bien. Aquí encontró el MacBook. Vamos a ver qué más información aparece. Listo, ahora sí encontró 4 equipos. Este también encontró otro equipo acá. Bueno, listo, no nos dice cuáles son, pero podemos ver pues que uno es... No podemos ver cuál es en este momento. Con el IP Scan ustedes pueden ver más información de estas IPs, pueden ver el fabricante. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo conectado un televisor, puede ser cualquiera de estos dos, no sé en este momento cuál es, pero entonces me puede aquí aparecer el fabricante Samsung, entonces yo ya entiendo que tengo ahí un televisor ahí conectado. Y el otro es un celular, entonces ya yo puedo ver el fabricante del celular también. Ahí ya esa información se utiliza para otro tipo
de tareas que más adelante vamos a ver con otras herramientas. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo poder hacer ping a estos equipos que están aquí en la red y tomar pantallazo de eso como una evidencia. Comando ping, pues así como les describí en la actividad, en el ejemplo, es ping. Y vamos a hacerle ping a la 192.168.0.1, que es el gateway. Y eso es lo que nos va a responder. Ahora vamos a hacerle ping a el 11. También está conectado. Y miremos que también nos está respondiendo. Y vamos a hacerle ping por último a la 13, que también nos están respondiendo. Esos son equipos que están conectados a la red. Ese comando de ping, entonces aquí nos está diciendo que está enviando 64 bytes y que está respondiendo desde la IP 0.1. Las secuencias que está enviando, el tiempo de vida del paquete, total life, o sea, como el número de saltos por el número de nodos o de switches que va a pasar ese paquete. Tiene definido que puede pasar por 64 pues, routers, pero entonces aquí pues no gastó ninguno porque estamos directamente viéndolo. Y el tiempo en milisegundos aquí que se demora en dar respuesta a ese dispositivo. Esto pues la idea es tomar un pantallazo, print screen de este comando ping y enviárnoslo para comprobar que ustedes están haciendo esta actividad. Acá también vemos que podemos, si hacemos un ping, una máquina que no esté conectada, por decir algo, a la 15, vamos a ver qué sale, qué información debería salir. Bueno, ya nos dice ahí no hay ningún equipo conectado. Envía secuencialmente paquetes y no encontramos ningún equipo conectado. Ok, entonces ahí ya realizamos esta actividad completa. Ahora nos dice que precisamente tras haber descargado IPscan, que ya vimos cómo lo descargábamos, lo instalamos en el equipo, lo ejecutamos, hacemos un escaneo, que ya vimos cómo se realizaba el escaneo, con esta herramienta vimos, con Angle IPscan, lo mismo lo hacen ustedes con IPscan Advancer. Y vamos a realizar un diagrama de la red con todos los elementos encontrados. ¿Qué es un diagrama de la red con todos los elementos encontrados? Podemos utilizar unos diagramadores aquí gratuitos, lo que se llama Lucidchart, fácil pues de registrarse, gratuito. Y vamos a empezar como a dibujar nuestra red. Primero vamos a ver si por acá tenemos algo que nos diga internet, electrónica, equipos de sonido. Bueno, una nube espectacular. Tenemos nube. Vemos que la nube es el internet que lo provee pues nuestro el ISP, o el proveedor de servicios de internet. En mi caso es UDE. Aquí queda mejor que uno igual. Aquí digamos que nuestro proveedor de servicios de internet es UNE. UNE nos coloca un router. Vamos a colocar aquí un router. Vamos a mirar si podemos conectar esto de acá, este nodo, acá, estos conexiones, ¿dónde están? Sigue una línea.
Y de este router, y aquí, pues en esta línea, vamos a decir que aquí es donde tenemos nuestra IP pública. ¿Cuál era nuestra IP pública? Miren dónde está nuestra IP pública. Aquí en este puntico, en este nodo donde se conecta nuestro router hacia el internet que nos provee UNE. Y acá, hacia adentro, pues están conectados por medio de mm, access point. Bueno, mi router es realmente así. Vamos a ver si no lo deja cambiar. Sí. Eh, y acá en este router tiene un direccionamiento IP interno. Uy, batería. No, necesito una texto. Texto, sí. Texto. Denme un segundo, conecto este equipo. Que está, ok. Eh, Estábamos diciendo que este router, que es eh, inalámbrico también, eh, que nos da el Wi-Fi en nuestros hogares, este es el gateway también. Y también es el DHCP. Ya ustedes con la consulta que hicieron, ya van a saber qué es o cuáles son las funciones que hace por ser gateway y DHCP. Y entonces inalámbricamente hay conectados varios dispositivos. Un computador está conectado eh, vea qué belleza el celular aquí. Celular, vamos a ver qué tan avanzado está esto. Sí, pues en mi caso. Ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de dispositivos, tablets, eh, no sé, microondas, de todo, pues conectado a internet. Yo veo por acá. Bueno, digamos que este es el televisor que está ahí conectado. Este televisor sí está cableado.
y estos son inalámbricos. Pero entonces a esto les vamos a poner el direccionamiento que corresponde. Por decir algo, al computador vamos a colocarle la 192.168.0.14, que identificamos que era la IP del computador. Y bueno, aquí como no pudimos identificar mediante mi herramienta cuál era la IP, pero sí sabemos que está entre las 192.0.11 y este otro sin duda es la otra IP que asignamos. Entonces este es el diseño del diagrama de nuestra red con los elementos identificados. Los equipos que encontramos mediante el escaneo, eh, los términos que estamos utilizando, gateway, DHCP, la IP pública. Nos falta una IP por acá, que es la IP del gateway, que dijimos que era la 192.168.0.1, que va a tener aquí el gateway para que todos los equipos que estén dentro de esta red se conecten. Podemos incluso pues demarcar como un área. Esta es la área de la red LAN. No sé cómo se vería. Entonces, en esta área vemos que es una red LAN. Aquí tenemos otra área que involucra UNE, que es una MAN, Metropolitan Area Network. Y acá pues obviamente este internet se conecta pues hacia otros servidores ya internacionales, que sería pues eh, parte de lo que es la WAN. Pero entonces este esquema es el que necesito que me envíen. Bueno, con eso ya haríamos por terminado las actividades que están descritas en este taller. Les deseo muchos éxitos. Cualquier duda igual, eh, pregunten en el foro y espero resolverlas. Muchos éxitos. Espero las actividades. Hasta luego.